Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia y hoy vamos a estar en los capítulos del 17 al 20 del libro de Deuteronomio. Estos son algunos elementos de leyes que ya hemos visto en otros capítulos anteriores e incluso también en libros anteriores de esta sección conocida como el Pentateuco. Inclusive cuando arrancamos Deuteronomio 17 nos volvemos a encontrar con el caso de algún israelita que se ha sorprendido adorando a otros dioses. Esta es una instrucción de prohibición que ya hemos encontrado varias veces a lo largo de todos estos libros. Y ¿por qué lo reiteran tanto? Yo sé que quizás lo he mencionado anteriormente, pero siempre es válido volverlo a enfatizar. ¿Por qué una y otra vez se vuelve a decir, pueblo, cuando ustedes entren a esa tierra prometida, esa tierra está llena de idolatría, está llena de adoración a falsos dioses? No se contamine con nada de eso. No adopte la cultura de esos pueblos. Y esto lo hemos visto en muchos versículos. Aquí se agrega un elemento, el elemento de que si alguno es sorprendido con unos dos testigos al menos de que está haciendo adoración, inclinándose a unas figuras, el tal sufrirá pena de muerte por apedreamiento. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay tanta reiteración sobre esto? Porque recordemos que la base de toda la ley es el primero de los 10 mandamientos, que dice no tendrás otros dioses. Si esa es la base de los 10 mandamientos, quebrantar el primer mandamiento era equivalente a quebrantarlos todos. Por eso es que se reitera una y otra vez, no tendrás otros dioses. Luego se nos presenta eh, que los sacerdotes serán aquellos que interpreten casos de juicio que sean difíciles de juzgar. Recordemos que desde que el pueblo venía en el desierto y que estaba acampando en Sinaí, el Moisés instituyó a una serie de ancianos que eran líderes del pueblo para que ellos le ayudaran a juzgar elementos de casos menores. Pero casos como asesinatos, robos de forma más complicada, temas civiles más complicados, como ya no iba a estar Moisés, que Moisés había dicho, hey, tráigame esos casos a mí. Entonces, como ya no va a estar Moisés, Moisés dice que esos casos de difícil interpretación sean llevados al sacerdote. Y esto puede sonar raro para nosotros, en nuestra mentalidad del siglo XXI. ¿Por qué van a meter a un sacerdote en temas de juicio civil? Pero recordemos que en la antigüedad, en ese tipo de sociedades, para ellos la vida civil y la vida religiosa eran lo mismo. Entonces por eso era que ellos involucraban a sacerdotes para interpretar y juzgar casos que tenían que ver con materia civil y materia penal. De tal forma que esos casos difíciles iban a ser enjuiciados por los sacerdotes y los sacerdotes también iban a dictaminar el castigo. Se presenta aquí también otro caso civil, es decir, un caso que tiene que ver con la forma en la que se gobierna el pueblo. Y aquí se anticipa algo que va a suceder en el futuro, porque aquí se anticipa que si el pueblo va a querer llegar a tener un rey, ellos ya tenían un rey, su rey era Dios, pero si ellos quieren un rey terrenal, hay una serie de condiciones. La primera condición es que ese rey deberá ser un israelita. Y puede sonar un poco obvio, ¿no? Pero el hecho de que aquí se puntualice como primer requisito de que el rey tiene que ser un hijo de Israel, tiene que ser un prójimo, un compatriota, tiene que ser un hijo de alguna de las tribus, es porque en aquella época, cuando un pueblo más fuerte, una potencia más fuerte, llegaba y subyugaba para gobernar a un pueblo más pequeño, era común que colocara un rey extranjero y que colocara que ese rey extranjero iba a ser un rey vasallo, es decir, un rey súbdito a el rey de mayor potencia. Entonces, en este caso, lo primero que aquí se le recuerda a Israel es, si vas a llegar a tener el rey en algún momento, ese rey tiene que ser israelita, nunca deberá ser un rey extranjero. Segunda
característica que debe tener ese rey terrenal. Tiene que demostrar un comportamiento, un carácter intachable. ¿Y cómo es que se expresa ese carácter intachable en el rey? Número uno, que no sea un rey ambicioso de grandes riquezas, que tampoco sea un rey que quiera tomar muchas mujeres para su compañía, porque eso le puede apartar su corazón y apartar su mente, ni tampoco debe pretender ese rey aliarse con otros más fuertes, incluyendo Egipto. Esto es muy significativo porque es como haciendo una crítica al poder y una crítica a la ambición. El rey debe ser un rey que sepa que delante de él está Dios y no puede entonces pretender caer en una ambición, en una codicia de grandes riquezas, de el ejército más grande, ni tampoco, como sucederá en el futuro con el rey Salomón, tomar un grupo de mujeres que le desvíen el corazón, que le desvíen la mente y termine adorando a otros dioses. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la historia del rey Salomón. Pero la tercera característica, bueno, ya hemos dicho la primera, que sea israelita, la segunda, que tenga un comportamiento intachable, pero la tercera característica es la más importante para ese rey en Israel. El rey en Israel deberá tener una copia en su mano, una copia a su disposición de este libro de la ley. Es decir, el rey deberá tener un libro del Deuteronomio, la segunda ley, la copia de la ley, para leerla todos los días de su vida, para meditar en ella, para que aprenda a ser un rey sabio y que aprenda a tener temor del Señor. De esta forma, el rey aprenderá a ser fiel a las palabras del pacto y a no creerse superior a sus hermanos, a no pensar que la ley es para los demás y no para él. El rey, al meditar en las palabras de Dios, tiene que aprender a no apartarse ni a izquierda ni a derecha de los mandatos de Dios. En Deuteronomio capítulo 18 se nos vuelve a recordar que para la manutención de la comida de los levitas, ellos dependerán de las ofrendas de sacrificio del pueblo, pero que ellos pueden tomar partes de la carne de los animales que son sacrificados. Se nos presenta en Deuteronomio 18 una serie de prohibiciones muy categóricas de que el pueblo no debe aprender las abominables costumbres de los pueblos cananeos. Esos pueblos buscaban consultar a adivinos, agoreros, espiritistas, necromantes y una lista que viene ahí descrita en estos versículos que tienen que ver con prácticas que ellos usaban para intentar conocer cuál iba a ser la voluntad de los dioses o conocer cuál iba a ser el resultado de ciertas acciones. Por ejemplo, se avecina una guerra. Necesito saber si en esa guerra voy a ganar o voy a perder. Si en esa guerra voy a perder muchos hombres o si voy a tener un gran botín de guerra. Entonces, para conocer el futuro, para conocer qué va a pasar, estos pueblos buscaban consultar este tipo de espiritistas y adivinos, pero incluso también intentaban cambiar el futuro. Si alguno de estos adivinos le decía, no, mira, el futuro que te vemos es un futuro negativo, pero si me entregas a tu hijo, si sacrificas a tu hijo, el Dios tal te va a recompensar y te va a dar la victoria. Estos eran prácticas de hechicería y de magia que hacían en la antigüedad, eh, donde sacrificaban a niños, haciéndolos quemar en el fuego como una forma de manipular para que sus deidades cambiaran el futuro hacia un futuro favorable. Estas prácticas son detestables y el pueblo de Israel nunca deberá practicarlas. Por esos actos es que esos pueblos cananeos estaban siendo expulsados de la tierra. Así es que son implacables aquí las instrucciones en decir, no aprenderás esas abominables costumbres. Pero inmediatamente después de eso nos dice que Dios no los va a dejar a ellos solos, sin palabras, sino que Dios les dará un profeta que comunicará todas las palabras que reciba de Dios. Pero si aparece algún profeta que
hable sin haber sido enviado por Dios, este profeta deberá ser muerto. ¿Y cómo se prueba la palabra de un profeta? Se prueba por medio del cumplimiento de sus profecías. Esto ya recordemos que lo habíamos visto en Deuteronomio capítulo 13 y aquí se vuelve a insistir en el tema de que van a haber falsos profetas desde la antigüedad del pueblo y hasta el día de hoy sigue pasando. Por eso lo importante de que aprendamos a conocer su palabra para saber discernir qué escuchamos y a quién escuchamos. En Deuteronomio capítulo 19 se nos vuelven a indicar las instrucciones sobre la construcción de las ciudades de refugio, que eran sitios para que aquellos que habían cometido homicidio de forma accidental, de forma involuntaria, pudieran huir para no ser ellos víctimas de venganza de los familiares de la persona que había muerto. También se nos instruye sobre el peligro de dar un falso testimonio. Aquel que quiera perjudicar a su prójimo dando evidencia falsa o dando un testimonio falso. Si en la investigación se descubre que el testimonio es falso, entonces ese falso testigo recibirá el mismo castigo que pretendía acusar. En Deuteronomio capítulo 20 se dan instrucciones de guerra. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse cuando el pueblo iba a entrar en batalla? Ya sea en batalla contra otros ejércitos alejados de la tierra o contra los pueblos cananeos. Y lo primero que el pueblo tenía que tener en cuenta era Dios les va a dar la victoria. Y por eso se tenía que enviar al sacerdote que fuera al frente del batallón y que diera un mensaje de ánimo y de exhortación a los soldados a que no tuvieran temor, sino que confiaran que Dios les iba a entregar en sus manos a todos los enemigos. También se da una serie de instrucciones sobre aquellos casos en los que alguien que estaba listo para ir a guerra podía regresar a su casa, regresar a su tierra. Por ejemplo, alguien que tuviera un compromiso de boda, no, regrésese y cásese, no venga a la batalla todavía. Y vienen algunos otros casos, incluso si alguien tiene temor, mejor regrese, mejor vuelva, no vaya a la batalla si va con miedo, porque el miedo suyo puede contagiar a otros. Entonces incluso eso, si alguien tiene temor, que regrese. Se dan instrucciones de primero tener un acercamiento de buscar un tratado de paz, buscar ofrecer un acuerdo de paz, pero si el otro pueblo no lo acepta, entonces se debe sitiar la ciudad enemiga, es decir, acampar alrededor de la ciudad enemiga y en el momento preciso tomar esa ciudad y después de vencer la batalla poder tomar un botín de guerra. El botín de guerra incluía todo tipo de cosas, animales, recursos materiales y también personas, mujeres, niños, eran parte del botín de guerra. Pero si la batalla era contra algún pueblo cananeo, no podían tomar botín de guerra, tenían que destruirlo todo, porque si preservaban elementos de la cultura cananea, eso los podía hacer desviar de la fidelidad a Dios y terminar adorando a esos falsos ídolos. Así es que de esta forma llegamos a este cierre. Continuamos mañana con el libro de Deuteronomio.